Muy buenos días para todos. Soy Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bienvenidos todos a nuestra conferencia de hoy, miércoles 2 de marzo del 2022. En este momento estamos presentando esta conferencia desde el Servicio Geológico Colombiano. Nos acompaña el doctor Óscar Paredes, el presidente del Servicio Geológico Colombiano, y en esta mesa el doctor Hernando Dueñas, nuestro vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Muchas gracias a todos por la asistencia. Esperamos que este ciclo continúe. Ya tenemos la programación para todo el mes de marzo y que continúe por todo este año. Yo personalmente, como presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, agradezco al doctor Óscar Paredes que nos haya dado esta oportunidad de transmitirla desde el Servicio Geológico Colombiano. Y estoy seguro de que va a ser un éxito esta participación de 5 conferencias que nos ofrece y nos ha ayudado a armar el doctor Óscar Paredes. Doctor Óscar Paredes, muchas gracias por su ayuda y le doy la palabra. Muchas gracias, querido coronel Bahamón. Es un gusto y un placer tenerlos en nuestra sede central del Servicio Geológico Colombiano. Muy buenos días para todos. El día de hoy me encuentro en la compañía del presidente de la Sociedad Geográfica en el Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez del Servicio Geológico Colombiano, junto al coronel ingeniero Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, y el doctor Hernando Dueñas Jiménez, su vicepresidente. Para mí es un inmenso placer dar apertura al segundo ciclo de conferencias de las Jornadas de Ciencia y Cultura Eufrasio Bernal Dufo, que lleva este nombre en honor al ingeniero geólogo que perteneció a la Sociedad Geográfica de Colombia desde el año 2009 y fue su presidente desde el 2013 hasta su fallecimiento. El ingeniero Bernal Dufo fue presidente de la Unión Geográfica de América Latina y de la Academia de Ciencias Geográficas de Colombia, miembro fundador, directivo y presidente de la Sociedad Colombiana de Meteorología Socolmet, de la Asociación Colombiana de Geógrafos ACOGE, de la Asociación Colombiana de Ciencias Hídricas y de la Asociación Colombiana de Ingenieros Geógrafos y Ambientales ASIGA. Por su incansable labor académica, fue también presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, miembro de la Academia Boyacense de Historia y miembro de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. En honor a él, este ciclo de conferencias lleva su nombre para honrar su memoria. Durante este ciclo, los científicos de la entidad hablarán sobre cómo el Servicio Geológico Colombiano, durante más de 100 años, ha adelantado proyectos de exploración e investigación geoquímica con múltiples propósitos, que le han permitido, como entidad, fundamentar productos en geoquímica para aplicarlos en conocimiento de recursos minerales y otros recursos del subsuelo, y en estudios del medio natural con aplicaciones en geomedicina, procesos geoquímicos endógenos y exógenos, huella digital de minerales y metalogenia, entre otros. Igualmente, como a través de su Dirección de Recursos Minerales, ha publicado varias versiones del Atlas Geoquímico de Colombia, los cuales han representado en cada momento los avances en datos y en información geoquímica de nuestro territorio nacional. En esta ocasión se presenta la versión 2020 de este atlas a escala de presentación de unos 6 millones, el cual está conformado por 228 mapas, en donde se identifican los principales dominios geoquímicos de 57 elementos químicos en el territorio nacional. Para cada elemento se presentan los parámetros estadísticos básicos y se analiza su naturaleza geoquímica, sus usos y su patrón de distribución en Colombia. Por otra parte, se expondrán
nuevas herramientas disponibles, entre ellas imágenes de relieve sombreado y mapas geológicos en 3D, como el mapa geológico de Colombia en relieve, que permiten ver con claridad cómo la geología es un factor condicionante de nuestro paisaje. En estas imágenes se ve cómo las grandes fallas de rumbo controlan el curso de varios ríos, desplazan cordilleras, forman cuencas, montañas y han dado lugar a los relieves más altos del país. Cómo los lahares de los volcanes han cambiado el curso de los ríos y cómo la tectónica que afecta el país bascula cordilleras y controla la posición del vulcanismo en Colombia. Igualmente, durante este ciclo se hablará sobre los fines misionales del Servicio Geológico Colombiano en la investigación de los procesos naturales que ocurren en la corteza terrestre. Estos procesos generan recursos naturales y en otros casos son los que desencadenan fenómenos como la actividad sísmica, volcánica, deformación de la corteza terrestre o los movimientos en masa. Eventos considerados como amenazas de origen geológico, ya que dependiendo de la exposición, el grado de vulnerabilidad pueden ser los detonantes de pérdida de vidas humanas, de infraestructura, de medios de vida, cambios en el ambiente y en general detrimento en el bienestar y desarrollo de una región y del país. Se mostrará también el trabajo realizado para mejorar el conocimiento de los fenómenos naturales, reconociendo que éste debe llegar a los tomadores de decisiones, autoridades nacionales y regionales, instituciones y comunidad en la forma más útil. Esto quiere decir que sea entendible y a tiempo. En la charla sobre el conocimiento de la actividad volcánica se va a hacer énfasis en conocer el comportamiento actual de los sistemas volcánicos y cómo se construye un conocimiento de cada volcán en épocas en que está tranquilo y eventualmente detectar cuándo se aleja de ese comportamiento tranquilo hasta que se genere un estado de posible erupción. De la misma forma, sobre la actividad sísmica, se hace énfasis en lo importante que es analizar los datos de sismos pasados que tienen una información registrada en los relatos históricos y cómo actualmente se manejan las redes sociales para obtener y divulgar el conocimiento de la actividad sísmica en el país. Para finalizar, la charla sobre geotermia, panorama del territorio colombiano, es incluida en este ciclo de conferencias con el fin de promover el conocimiento de los recursos geotérmicos del territorio nacional, presentar los avances que tiene el Servicio Geológico en esta materia y fomentar el reconocimiento de estos recursos como una fuente de energía renovable con potencial para contribuir a la transición energética, objetivo actual de la humanidad y en particular del Estado colombiano. Sin más preámbulos, damos inicio a la primera conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y por su participación. Continuando con nuestro programa, procedo a leer el perfil de los conferencistas del día de hoy. Hoy nos acompañan la doctora Gloria Prieto Rincón y el geólogo Adrián Pérez. Estos dos profesionales del Servicio Geológico Colombiano. La doctora Gloria Prieto Rincón, actual directora técnica de la Dirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Colombiano, es doctora en Ciencias, en Geoquímica y Petrología del Centro de Geociencias, posgraduado en Geoquímica de Geología de la Universidad Federal do Pará de Brasil, como becaria de la DDAD de Alemania y Química de la Universidad Nacional de Colombia, con educación superior en gestión ambiental, procesamiento de recursos minerales, prospección, exploración y manejo de recursos minerales y alta gerencia. A la doctora Gloria Prieto Rincón la acompaña también el geólogo Adrián Pérez. Él es geólogo también al servicio del Servicio Geológico Colombiano.
Posee más de 15 años de experiencia en los cuales se ha desempeñado en instituciones públicas y privadas, dentro de las que se destaca su participación como investigador en la International Center Global Scale Chemistry de la UNESCO en la República Popular de China. En el Servicio Geológico Colombiano ha participado en grupos de cartografía geológica, estratigrafía, exploración de recursos energéticos y en la actualidad se desempeña como gerente de proyecto y líder temático del Grupo de Anomalías Geoquímicas para Recursos Minerales. Muchas gracias, doctora Gloria y geólogo Adrián Pérez, por su participación. Seguramente para nosotros va a ser muy interesante y de mucha utilidad esta conferencia y para todos las personas que se han conectado a esta conferencia. Bueno, entonces le doy la palabra a la doctora Gloria y después al geólogo Adrián Pérez. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, y muchísimas gracias también a la Sociedad Geográfica por la invitación que nos ha hecho para participar en este importante evento. Para nosotros como institución es muy importante estos intercambios científicos entre las diferentes asociaciones, sociedades científicas e instituciones y acompañados de nuestro director general, pues estamos aquí para compartir con ustedes parte de nuestros proyectos, parte de nuestros productos institucionales y lo que el Servicio Geológico está ofreciendo para los colombianos. En esta ocasión y en el día de hoy daremos o compartiremos con ustedes los lineamientos y la utilidad de cómo construimos y también cómo se puede utilizar esta información geoquímica del territorio colombiano. Voy a iniciar entonces compartiendo la presentación. Nosotros lo hemos denominado Atlas Geoquímico de Colombia. La última versión que estamos entregando es la del año 2020 y es información geoquímica para el uso social, y en la presentación vamos a explicar un poco el por qué esa información debe ser apropiada y utilizada para todos los estamentos de la sociedad, para los procesos productivos, para la planeación de uso del territorio, entre otras. Este producto en este momento es un producto de la Dirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Colombiano. ¿Y por qué de la Dirección de Recursos Minerales? Porque en realidad todos los materiales geológicos están compuestos por minerales, las rocas, los suelos, todos los componentes naturales están compuestos por minerales, y estos minerales a su vez están compuestos por elementos químicos, y por lo tanto con este atlas nosotros lo que queremos dar es una visión de esa composición de los elementos naturales en el territorio, en todos nuestros materiales naturales que componen el territorio colombiano. A continuación, entonces, el gerente de nuestro proyecto, el geólogo Adrián Pérez, va a hacer esta primera parte de la presentación. Por favor, Adrián, iniciemos. Sí, muchas gracias, doctora Gloria. Pues primero que todo, nuevamente agradecer a la Sociedad Geográfica Colombia por este espacio y a todos los participantes para que les contemos un poco sobre la geoquímica aplicada y específicamente nuestro producto. Entonces voy a quitar con el permiso de ustedes la cámara para que fluya un poco mejor el internet. Con usted. Bueno, entonces aquí está el temario, el resumen. Pues vamos a hablar primero sobre qué es un atlas geoquímico, qué es este producto, algunos ejemplos en el mundo y ya propiamente para Colombia. ¿Por qué un atlas geoquímico? La necesidad de tener este tipo de productos para un país, cómo lo iniciamos, cómo fue ese punto de partida y cómo nos enfrentamos a un problema y lo solucionamos. Después, cómo se realizó, qué incluye, las diferentes aplicaciones que tiene y las proyecciones a futuro que tiene pues, el atlas geoquímico, y cómo consultarlo, que en últimas
digamos, es una de las partes más importantes de la presentación. Entonces, una breve definición, que es un atlas geoquímico, pues son colecciones de mapas con coberturas regionales para un tipo de muestra, que son suelos, sedimentos, aguas o rocas, y presenta una distribución de elementos químicos en dicho medio o en dicho tipo de muestra en un territorio investigado, importante que es a escala nacional o continental o inclusive global. Más adelante pues se va a hablar un poco sobre un proyecto que se tiene a escala mundial. Ya lo que es para nosotros el Atlas Geoquímico de Colombia, ¿cómo lo definimos? Pues es una colección de mapas temáticos que representan la distribución espacial de la concentración de un elemento químico en el territorio nacional, utilizando un único medio de muestreo que son los sedimentos activos. Los sedimentos son estos que, digamos, este producto de la meteorización, digamos, que genera un río y las lluvias, y pues captamos la información de una cuenca. Aquí algunos ejemplos en el mundo. Entonces, la página de la Asociación de Geoquímica Aplicada, en caso de que estén interesados de ver diferentes, digamos, atlas a diferentes escalas. También un referente que es el Atlas Geoquímico de Europa, que tal vez es el más utilizado y el que más se le ha dado difusión en el mundo. También hace referencia pues al Servicio Geológico Australiano, que pues, también es un atlas muy consultado y fuerte, digamos, en estas metodologías. Y en la parte inferior izquierda, pues hacemos referencia al primer atlas que se tiene pues información, que es el del sur de Gales y de Inglaterra. Siguiente, por favor. Aquí nuevamente algunos ejemplos, en este caso para Estados Unidos, para China, cada uno utiliza un medio de muestreo diferente según las necesidades, el presupuesto y pues obviamente el tiempo que ellos planean el proyecto para poder desarrollar un atlas geoquímico. En la parte derecha, pues algunas referencias bibliográficas, lo que es el libro azul, que es como la Biblia para este tipo de trabajos, y el mapa o el manual de geoquímica ya del Servicio Geológico, donde se integran las diferentes metodologías de muestreo para mapeo. Aquí pues hacer referencia, estos atlas que se empezaron a desarrollar desde el año 2016 no son los primeros atlas que ha elaborado la institución. Ya en el año 2005, el entonces Ingeominas hizo una publicación de un atlas geoquímico como tal. Aquí pues en la gráfica lo vemos. En esa época se utilizó la metodología de muestreo de ultrabaja densidad, donde se toma información de llanuras de inundación. Entonces, cada uno de esos puntos y los colores que ustedes ven es la información de una cuenca. Siguiente, por favor. Aquí ya pues está la interpolación de esta información. Importante que se muestran dos líneas, bases de información, una digamos que correspondería a la geología y otra que correspondería a la parte antropogénica humana. Ya en el año 2016 pues se empezó a desarrollar una nueva metodología bajo un convenio de cooperación con el MRU. Esa primera versión se hizo con ellos, ya las versiones 2018 y 2020 pues la hemos desarrollado nosotros, mejorando también esta metodología. Importante resaltar el número de muestras utilizado. En el 2016 utilizamos 75.328 y en el año 2018 79.628. Para la versión 2020 son 87.234 muestras y seguimos adquiriendo información. ¿Por qué un atlas geoquímico? ¿Por qué la necesidad de este tipo de productos para un país? Tal vez lo más importante es que sirve para la base o para poder planear un desarrollo sostenible. Como ya lo dijo la doctora Gloria, este es un producto multipropósito, no únicamente para recursos minerales, sino también sirve para la parte de ordenamiento territorial, para problemas de salud pública y para diagnósticos y análisis de la calidad ambiental. Siguiente. Bueno, ¿cómo fue el punto de partida? ¿Cómo iniciamos a realizar este producto? Pues ya viendo las necesidades de tener un atlas para Colombia, pues fuimos a ver la información que se tenía almacenada, cómo estaba organizada, para poder pues empezar a hacer el procesamiento, validación de información y procesamiento de los datos. Entonces aquí en la diapositiva, dos pantallazos de la base de datos Explora, que es donde está toda esa información. Toda la información se encontraba y se encuentra debidamente organizada, almacenada, georreferenciada. Importante, pues podemos hacer un seguimiento a los reportes originales de laboratorio que dan origen a esta información. Después de ver la calidad de la información, pasamos a buscar el tipo de muestreo, o sea, que tuviera el mejor cubrimiento a nivel nacional. Entonces, en la diapositiva se ve, pues, aquí en la parte moradita, donde están los puntitos en Colombia, están los sedimentos. En este caso son 97.938, se ve que tiene un buen cubrimiento a nivel nacional, superior al 65%, entonces es el medio de muestreo más óptimo para poder hacer esta representación.
Bueno, ya cuando empezamos a mirar la información, empezamos a ver que tenemos diferente heterogeneidad en los datos, pues es propio de, digamos, de una base de datos y de un instituto que tiene más de 100 años, entonces tiene información de diferentes épocas, con diferentes calidades analíticas y con diferentes técnicas. No quiere decir que sean buenas o malas, sino que fueron las más adecuadas en su momento. Entonces, aquí en la parte superior, el proyecto de Naciones Unidas o más conocido como MOCOA, que fue publicado en 1976, como pueden ver, pues son mapas hechos a mano, solo se analizaron 8 elementos, y ya en la parte inferior lo que nosotros llamamos información moderna o nueva, que es posterior al año 2000, donde ya tenemos más de 57 elementos, un set de 57 elementos, ya tenemos unas herramientas estadísticas e informáticas mucho más robustas para poder hacer estos procesamientos. Siguiente. Y empezó, digamos, tratar de solucionar el problema de unir toda esta información, tanto antigua como moderna, y poder generar un atlas geoquímico. Eso es lo que tiene de novedoso este producto. Hasta donde hemos rastreado, no hay otro atlas como tal en ningún servicio geológico que lo haya hecho. Aquí importante resaltar la parte derecha, donde están los límites de detección. Se utiliza el cobre, ya que es un elemento que se ha venido analizando desde los primeros trabajos que se realizaron en el instituto. Y importante, pues, resaltar los diferentes límites de detección, como para los años 70 se tenían límites de 10 partes por millón, y en la actualidad ya se tienen límites de 0.2 partes por millón. Siguiente. Aquí un resumen ya de esa heterogeneidad en los datos. Entonces se muestran las diferentes técnicas que se utilizan, el número de muestras que hay. Hay algunas muestras que no está especificado la técnica que se utilizó, son reportes muy antiguos, solo viene el dato. Entonces, sin embargo, se miró esta información y se determina si se incluye o no se incluye la información. En este caso, pues, no hay una certeza, entonces no lo utilizamos. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, ya propiamente ya viendo la validación de la información, viendo la calidad de los datos, escogiendo ya el tipo de muestreo, empezamos a elaborar el producto como tal. Aquí un resumen de los pasos básicos que se desarrollan o que se tienen que realizar en ese tipo de proyectos. Pues primero, un muestreo geoquímico, posterior un análisis de laboratorio, después una gestión de la información de los datos, una validación de estos datos y el procesamiento, y por último la generación de datos. Importante todo dentro de un control de calidad y aseguramiento de las muestras. Siguiente. Aquí un resumen, unas pocas fotografías sobre el proceso de toma de información. Pues aquí una compañera tomando la información de seguimientos activos, viendo cómo se marca, cómo se hace referencia con su ubicación. Siguiente. Aquí nuevamente, digamos, otro resumen. Esto es más como lo estamos haciendo en la actualidad, cómo se marcan las muestras. Entonces, todas nuestras muestras van con un identificador de la plancha 25000, el tipo de muestra y un consecutivo del profesional que toma la muestra. Siguiente. Todo esto está dentro de un formato de captura de información en campo. Esto es para poder estandarizar toda esta información en la base de datos. Entonces, digamos, este formato nos permite los datos básicos o los campos básicos para poder almacenar la información y posteriormente hacer uso de esto. Siguiente. Ya una vez recolectadas las muestras, pues son enviadas al laboratorio. Aquí un resumen en la parte izquierda de los pasos normales que se tienen que realizar para un análisis químico, una preparación, una digestión y una técnica analítica. Estas pues son escogidas según las necesidades y el tipo de elemento que se va a trabajar. Ya una vez con estos datos, pasamos ya a la parte del procesamiento de información y pasamos a lo que nosotros llamamos maduración de datos geoquímicos, donde miramos la concentración de las unidades, que estén debidamente referenciadas, que los parámetros analíticos sean los correctos y ver pues la calidad del laboratorio y los límites de detección. Después hacemos un análisis exploratorio de datos y después una validación de estos datos geoquímicos por medio de un control de calidad. En caso de que se presente algún problema, ya que es mucha información heterogénea, entonces hacemos una validación de estas bajo un modelo de nivelación o level. Siguiente. Bueno, aquí ya pues habíamos resumido cómo lo realizamos. Una vez ya con estos datos, una vez validados, una vez hecho el análisis exploratorio de datos y ver si había que hacer algún proceso de nivelación, entonces pasamos a hacer ya la interpolación como tal. Se utilizó pues un algoritmo que es el modificado del inverso de la distancia ponderado y utilizamos un software, en este caso IOGAS. Pues, ¿por qué utilizamos este software? Es el
es como la vanguardia en la industria y en el procesamiento de datos geoquímicos, entonces por eso se utilizó. La distribución de los datos pues se muestra mediante una interpolación, en este caso los colores más fuertes o más cálidos, que son los rojos, que están en la parte superior de la escala de colores, son los valores más altos, y los colores más fríos o azules son los colores más bajos. El tamaño de la celda es de 1 kilómetro y el radio de búsqueda es de 3 kilómetros. Digamos, acá nosotros no aplicamos un método de probabilidad, es decir, que normalmente se utilizan este tipo de mapas, sino lo que hicimos fue determinar un valor y le dimos un radio de búsqueda para hacer la interpolación. Entonces, cuando ustedes vean el producto y hagan un zoom, ustedes van a ver un píxel, y ese píxel representa 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y todos los mapas fueron proyectados bajo la aplicación o bajo el programa ARMAT o de la casa ArcGIS. Siguiente. Bueno, aquí pues un resumen de las cartas de control que se utilizan para los controles de calidad. Siguiente. Bueno, aquí nuevamente el Atlas pues también incluye unas estadísticas básicas, donde pues miramos los valores mínimos, máximos, la media, el rango intercuartil, el promedio, la desviación estándar, y todo esto es graficado y presentado, digamos, ya elemento por elemento. Siguiente. Aquí un ejemplo de la nivelación. Entonces, en el lado izquierdo, esta es la parte oriental, estos son los dos cinturones esmeraldíferos, o la parte oriental de la cordillera oriental. Entonces, como se ve en la figura de la izquierda, los colores azules se truncan con unos colores verdes, se ve una línea horizontal. Entonces, este es el límite de una plancha 100.000. Entonces, fueron diferentes proyectos hechos en diferentes épocas. Obviamente, esto no es normal que se vea en la naturaleza. Entonces, ya después de la validación con la geología, con la parte de la parte estructural, entonces vemos que es necesario hacer el proceso de nivelación. Ya en la parte derecha, entonces ya se ve este procesamiento, el resultado que da. Nuevamente se valida y vemos que sí es acorde a la geología del sector. Siguiente. Bueno, ya por último, y lo más importante es la validación de la metodología. Pues primero, la ubicación de la muestra. Siguiente. Bueno, lo otro, que estén ubicados, digamos, en cuencas como tal, porque son muestras de sedimentos activos, que no se encuentren de pronto en cerros o en sectores donde no hay un drenaje. Siguiente. Lo otro es también, hicimos una descripción por terrenos geológicos, en este caso, pues las líneas rojas que ustedes ven, en sentido norte-sur, pues son estos terrenos geológicos. Siguiente. También hay una validación de información con la información de minas o ocurrencias minerales que hay en el sector. Siguiente. Y por último, y lo más importante, la información se validó con la geología presente en diferentes sectores. Siguiente. Bueno, en esta parte entonces también dejo mi video cerrado para pues concentrarnos en la presentación y tener fluidez. ¿Qué incluye el Atlas Geoquímico de Colombia en su última versión 2020? Como decía Adrián, lo novedoso de este Atlas es todo el procesamiento de información histórica del Servicio Geológico en términos de conocimiento geoquímico del territorio, en el cual se han recuperado todos esos datos, se ha validado y verificado su calidad de uso y se han realizado los procesamientos necesarios y toda la programación necesaria para que podamos verificarlos y podamos utilizarlos en este Atlas. Entonces, en esta versión, cuando ustedes entran inclusive a nuestra página, encuentran la tabla periódica y pueden hacer un clic en los elementos que están contenidos en la tabla y ver si tienen la correspondiente información geoquímica. Como Adrián mencionaba, también se hace un énfasis en cómo se obtuvieron las muestras, en qué métodos analíticos se emplearon para obtener los datos de concentración
y toda esta información está en una base de datos georreferenciada que nosotros llamamos Explora y que estamos en este momento teniendo una versión mucho más mejorada que llamamos Explora 2. Tenemos todos los parámetros de control de calidad y calidad analítica de los datos, lo cual es muy importante para un investigador y para también un prospector de recursos minerales, porque pueden ver si el dato fue obtenido en determinadas circunstancias, si son contenidos totales y cómo se obtuvieron aplicando qué metodologías. A la vez, qué precisión y qué exactitud tiene cada uno de los datos. Se le hace un tratamiento estadístico a estos datos y, por supuesto, se elaboran los mapas, como ya se mencionó. En esta versión última, en este conjunto de mapas, tenemos 43 elementos que aparecen en la tabla periódica, elementos naturales que componen los minerales naturales, y un segundo conjunto de 14 elementos correspondientes a unos elementos muy especiales actualmente y que han oído nuestra audiencia, que son considerados no solo minerales estratégicos para muchos países, sino críticos para toda la parte de reconversión energética o de lo que llaman algunos energías sostenibles, como los elementos de tierras raras, que es un grupo de elementos bien importante. Y finalmente, en el atlas se presenta una descripción de cada elemento. No solo cada elemento tiene su mapa, sino que cada mapa tiene una memoria que explica qué es el elemento, cuáles son sus características químicas y geoquímicas, cómo se encuentran asociadas en los diferentes minerales, y bien importante, cuáles son sus usos y cuáles son su potencial efecto en el caso de que estén concentrados naturalmente en un territorio, en aguas, suelos, sedimentos o rocas. Entonces, eso es bien importante porque tiene unas connotaciones de aplicación en medio ambiente, salud y agricultura. En esta diapositiva simplemente les queremos mostrar, digamos, unos ejemplos de qué estamos incluyendo en esta versión. Tenemos 4 tipos de mapas. Cada uno de los elementos está representado por estos mapas. El primer mapa es la concentración por elemento, ya con las metodologías que les dijimos de geoestadística. En segundo lugar, presentamos un mapa de distribución de las muestras. ¿Cuáles son las muestras que se encuentran con datos en el servicio geológico y cuáles muestras fueron incluidas para el atlas para esta modelación de la distribución? También se dice, según las técnicas analíticas utilizadas, cómo están distribuidas esas muestras y cómo fueron por técnica de descomposición de cada muestra. La técnica analítica es cómo se cuantificó y la técnica de descomposición es cómo se liberó el elemento para poderlo cuantificar. Se presentan los estadísticos básicos, o sea, cada uno de los que van a consultar los mapas pueden ver si hay varias poblaciones, cómo está esta distribución a nivel general y, como decía, los aspectos geoquímicos generales, la distribución geoquímica de cada elemento en el territorio. Esto es bien importante porque esto constituyen dominios geoquímicos. Cada elemento tiene un dominio en cada territorio y esto es importante porque vemos si en una parte, por ejemplo, hay un dominio en donde hay prevalencia de berilio. Esto coincide, por ejemplo, con la parte de los cinturones esmeraldíferos y nos corrobora precisamente esa composición de berilio en nuestras gemas. Pero hay otras zonas en donde hay un dominio, por ejemplo, de sodio. Entonces nosotros miramos allí a este territorio tiene una prevalencia de este elemento y entonces hay que tenerlo en cuenta, o de potasio para la agricultura o de fósforo para la agricultura, etcétera. Pero también pueden haber dominios, por ejemplo, de cobre como depósitos minerales necesarios para
las energías sostenibles a futuro, y también pueden haber dominios, como les comentaba, de elementos de tierras raras. ¿Por qué se seleccionó para este atlas los sedimentos? Por lo que ya mencionaba también Adrián, de la teoría de cuencas. Es decir, una cuenca recoge el aporte de una porción de territorio entre dos altos de terreno morfológicos y drena hacia un cuerpo acuoso, y en ese cuerpo acuoso los sedimentos, al interactuar suelos, rocas, aguas y con el ambiente natural del entorno natural, entonces se generan esos sedimentos y en esos sedimentos se concentran los elementos, se muestrea en el ápice de la cuenca y por eso nos permite tener una composición de dicha cuenca. Aquí solo para mostrarles cómo está presente ya en el contenido, en el libro que sustentan estos mapas. En primer lugar, como ven ahí, por ejemplo, de cobre, una lectura explicativa acerca del elemento, los estadísticos y luego el set de mapas que ya les mencioné. En este caso, los mapas son de distribución de concentración y representan esa distribución de cada elemento químico en el territorio, indicando zonas de acumulación o empobrecimiento. Todos estos datos que contienen nuestras bases de datos, producto del trabajo de muchísimos grupos de geólogos y geoquímicos, de geocientíficos del Servicio Geológico Colombiano, en asocio con universidades, con otros centros de investigación, en convenios internacionales, con otros servicios geológicos, pero con otras instituciones. Para nuestra institución, en los años 70 se dio una muy importante interacción con proyectos de Naciones Unidas y este acervo de información fue tenido en cuenta, y por eso, después de hacer toda la validación, verificación e interpolación, como ya explicó Adrián, también utilizando el algoritmo del inverso de la distancia ponderado y utilizando IOGAS como software de interpretación de modelamiento geoquímico, llegamos a obtener estos mapas. Aquí nuevamente el set de mapas que tenemos, los parámetros estadísticos en donde se dan las diagramas de probabilidad y los histogramas de la distribución de los datos, los parámetros analíticos para cada elemento con sus estadísticas básicos y también los percentiles de distribución que hacen posible poder mapificar y poder representar estos mapas. Nosotros utilizamos los percentiles 30, 60, 80, 90, 95 y 98, la mediana, el rango, y estos percentiles es importante porque nos permite ver dónde hay mayores concentraciones, y esto es muy importante para los diferentes usos y aplicaciones de esta información. Aquí como estamos representados en nuestro atlas, y esto es lo que se da tanto en la versión digital como en una versión con un número más reducido de ejemplares que se están elaborando y editando también para su distribución. En el texto descriptivo es importante que nosotros estamos haciendo énfasis en las características geoquímicas de cada elemento. Es decir, no solo en las características químicas, sino cómo está asociado ese elemento en el medio natural y asociado en minerales. Como les decía al principio de la presentación, todos los materiales naturales están conformados por minerales, y esos minerales a su vez son asociaciones y enlaces de elementos químicos. Esto es natural. Esto es lo que nos ha dado la evolución geológica de nuestra tierra, y que nos ha posibilitado que en el territorio colombiano haya zonas de concentración o zonas de empobrecimiento de ciertos elementos químicos y de ciertos minerales en donde están contenidos esos elementos químicos. Aquí para mostrarles son ilustraciones muy fáciles de digerir. Hay unos mapas base de todo lo que es la geografía de nuestro territorio, nuestra fisiografía y, por supuesto, la geología
que es la base para comparar esa representatividad geoquímica de la distribución de los elementos en el territorio. Hay una clasificación, hay unas ilustraciones que permiten a todos conocer y leer fácilmente este atlas. ¿Qué aplicaciones tiene nuestro atlas? Mejorar la comprensión de la geología regional, porque la geología simplemente es una manifestación de lo que hay en territorio. Y por tanto, si hay, de acuerdo a nuestra geología, hay alguna duda sobre cuál es la composición principal de minerales en un territorio, nuestros mapas geológicos representan unidades, roca, tiempo, quiere decir rocas, litología de ese territorio. Entonces, y la litología, las rocas están compuestas por minerales y los minerales por elementos, por lo tanto, si hay cierta presencia de elementos químicos, podemos ir a terreno y mejorar esa geología de detalle para poder tener esa correspondencia también en detalle con lo que nos muestra la geoquímica. También tiene aplicaciones para identificar anomalías geoquímicas para prospección y exploración de recursos minerales y para evaluar el potencial mineral de áreas prospectivas a escala regional. ¿El por qué es importante esto? ¿Por qué es importante para un país conocer nuestros minerales? Porque para nosotros, si nosotros sabemos qué minerales naturales tiene nuestro territorio, podemos decidir si es mejor guardarlos en su forma pristina natural o si es mejor aprovecharlas con metodologías sostenibles en bien de nuestro desarrollo y de nuestros procesos productivos. Cuando hablamos de todos estos temas de calentamiento global, de gases de efecto invernadero, etcétera, cuando nosotros hablamos de todos estos temas y hablamos de una reconversión energética hacia energías sostenibles, ustedes todos, la mayoría, han oído que hay unos minerales críticos para poder desarrollar y hacer esa reconversión, y dentro de esos minerales críticos que están compuestos por elementos químicos, tenemos precisamente que saber si en nuestro territorio los tenemos, y se ha proyectado que el uso de minerales para esas energías sostenibles, la necesidad de esos minerales es muchísimo mayor que lo que se está teniendo para suplir las necesidades energéticas actuales. O sea, es imperativo conocer esa riqueza mineral para poder saber cómo la utilizamos y si sí la vamos a utilizar o la vamos a preservar. Pero además también es importante para nosotros saber si estos minerales tienen unas características específicas, cómo los podemos aprovechar y cómo podemos hacer una trazabilidad de origen de esos elementos químicos también en una huella digital de minerales. Entonces, el mundo de los minerales no solo es muy importante, sino que se refleja aquí en las firmas geoquímicas precisamente que están contenidas en esta representación de nuestros mapas que componen el Atlas Geoquímico de Colombia. Pero también tiene unas aplicaciones muy importantes en geología ambiental y geología médica. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque allí donde hay concentraciones de ciertos elementos químicos nos permite a nosotros poder ir a ver cuál es la fuente, cuáles minerales, cuáles materiales naturales que contienen esos minerales, cuáles rocas son fuentes, cómo se distribuyen y cómo se concentran algunos elementos que son necesarios y vitales. Todos sabemos, el hierro, el cobre, todos esos son vitales, pero cuando empiezan algunas concentraciones a subir concentraciones, pues da ferrosis, dan ciertas connotaciones que para los seres vivos pueden ser nocivas, pero hay otros elementos que por sus características naturales se distribuyen, se dispersan y se concentran o en aguas o en suelos o en sedimentos y, por ejemplo, arsénico, completamente natural, cadmio, completamente natural, cerio, completamente natural, solo por mencionar algunos, selenio,
pueden ser nocivos, mercurio, que también es un elemento natural para los seres vivos, y por eso saber dónde están, dónde se está concentrando, es muy importante para planear esos programas de asistencia en salud y de cómo, si se dispersen aguas, cómo se hace el tratamiento de estas aguas para que no afecte la vida de unos pobladores, por ejemplo. Pero también unas aplicaciones muy importantes, por ejemplo, para agricultura. Todos sabemos que para los suelos se les agrega el triple 15, NPK, y resulta que ahí está el fósforo. Pero en ciertas zonas en donde hay exceso de fósforo, en realidad no debería gastar la platica en agregar más fósforo porque ya lo tiene. Y si le agregamos demasiado, podemos más bien afectar la vida de las plantas. Aquí está este tema que les venía mencionando, en donde elementos como cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, zinc y molibdeno tienen que estar en los suelos dentro de unos rangos específicos para que el crecimiento y la productividad de los cultivos sean óptimos, pero si sobrepasan esos límites podemos tener problemas para nuestras plantaciones, y por eso es importante conocer en dónde están esas concentraciones mayores y menores, y si no están, por ejemplo, si esos suelos no tienen fósforo y potasio, pues entonces poderles agregar el triple 15 para que se desarrollen mejor los cultivos. También nosotros estamos haciendo modelamientos con inteligencia artificial hacia machine learning, en donde estamos haciendo todas estas modelaciones para que sea mucho más fácil utilizar la información en las diferentes aplicaciones de exploración ambiental y de exploración de minerales y usos ambientales y proyecciones para salud. También, ¿con qué estamos haciendo en este momento? Divulgando en un tema muy importante para el servicio geológico, que es la apropiación social del conocimiento, porque finalmente podemos tener mapas y productos muy bien elaborados, muy bonitos. Si la sociedad no se apropia de ellos, si la sociedad no los aprende cómo utilizarlos, si no nos damos a entender acerca de la importancia de estos productos, pues va a ser un mapa muy bonito, con unos colores muy bonitos, pero sin poca utilidad práctica y sin que la sociedad se apropie de este conocimiento. Nosotros estamos divulgando en nuestra página web, en nuestro portal, diferentes medios de poder entrar y navegar y conocer esta información. Lo hemos hecho también en divulgaciones científicas, en escritos del mismo Atlas. ¿Y qué estamos proyectando en este momento? Estamos proyectando adquirir nueva información, estamos adquiriendo nueva información. Nosotros pertenecemos al proyecto de la Unión Internacional de Geociencias, dentro del proyecto, de los proyectos en geoquímica de UNESCO, acerca del mapa y el mapeo geoquímico global, que es ver esa globalidad de cuáles son los dominios de los elementos químicos a nivel mundial. Estamos participando en dicho programa de líneas base geoquímicas globales. Próximamente se irá a publicar el manual global en donde estamos participando como servicio geológico, y estamos participando en la vicepresidencia precisamente de esta comisión a nivel internacional. Estamos adquiriendo nueva información aquí solo, cómo lo hacemos con unos protocolos, nosotros hacemos toda la adquisición siguiendo esos protocolos internacionales acordados por todos los servicios geológicos y preservando la calidad de las muestras para llegar a obtener unos datos de alta calidad de uso. En ese sentido, la contaminación y preservación de cada muestra para nosotros, que no se dé la contaminación, es muy importante, y por eso se hablaba de toda la cadena de custodia de nuestras muestras hasta obtener el dato. Aquí cómo estamos planeando que esta información la podamos obtener con tecnología de punta en nuestro Servicio Geológico Colombiano, pero también con los convenios internacionales. Aquí solo para mostrarles cómo estamos haciendo esa nueva adquisición y los planes que tenemos, las proyecciones que tenemos para estos momentos, y estamos adquiriendo información en diferentes escalas, a una escala global, a una escala nacional, a una escala regional y a una escala local.
Todo esto siguiendo las metodologías científicas para obtener esta información y para que los colombianos tengan un conocimiento de estas características geoquímicas del territorio nacional. ¿Cómo se consulta? Se consulta a través de nuestra página web. Hay unos aplicativos que permiten ir navegando precisamente al interior de nuestro portal web, en donde van haciendo clic fácilmente sobre cada elemento y les va a aparecer la información y finalmente poder obtener una búsqueda específica si les interesa algún elemento en particular. También hemos desarrollado precisamente esos códigos QR para que todos puedan tener disponibilidad de la información. A todos cuando participan en este tipo de eventos y nos escriben, les estamos enviando la versión digital de nuestro atlas y tienen acceso precisamente a consultar esta información. Y finalmente, solo para dar gracias al equipo de trabajo que nos ha acompañado en el último periodo. Como digo, han sido múltiples y muchísimos geocientíficos desde que se inició la adquisición de esta información desde hace más de 100 años en nuestra institución Información Geoquímica, y el grupo que ha hecho posible estas últimas versiones de los mapas, y que los invitamos a que todos los podamos utilizar. Y por supuesto, alguna pregunta específica de cómo se utiliza esta información, de cómo se consulta y de las posibles aplicaciones, estamos totalmente abiertos para poder brindar el conocimiento y que todos nos apropiemos del mismo. Nuestro mapa, como digo, nuestro atlas es la información geoquímica con servicio social y para la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Servicio Geológico Colombiano por esta oportunidad que le brindó a la Sociedad Geográfica de Colombia para que participara en la presentación y puesta al servicio del público de este importante producto científico y académico y profesional. Tiene el mérito de ser tener una forma muy bonita, actualizada, clara, sencilla, compartida pues a la altura pues para que cualquier ciudadano colombiano lo pueda entender. Y tiene también el mérito de haber sido hecho con el mayor rigor científico, con la última tecnología. De modo, doctor Óscar Paredes Zapata, que yo en nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia y de las personas que han asistido a esta conferencia, que le doy mis felicitaciones, doctor, y mi reconocimiento. Querido coronel, muy amable. Y ese es el propósito de esta institución científica, servir a la sociedad colombiana con información geocientífica de su medio natural. Y ese propósito lo hemos venido cumpliendo inalterablemente en los últimos 106 años desde que surgió nuestra institución. Gracias. También le doy la gracias al doctor Hernando Dueñas, de nuestra casa, nuestro vicepresidente, porque él fue la persona que nos contactó y la persona que concibió que pudiéramos nosotros en nuestro ciclo de conferencias de los miércoles, pues colaborar. Continúan otras 4 conferencias donde seguramente vamos a explicar la utilización y el aprovechamiento de este gran esfuerzo. Gracias también a la doctora Gloria Prieto y al geólogo Adrián Pérez y a todo el equipo que participó en este importante producto. Esto es un producto meritorio, verdaderamente meritorio, el que vamos a sacarle el máximo provecho a todos los niveles, al nivel de academia más alto hasta el nivel más bajo del campesino. Yo, por ejemplo, aprecio que el campesino cree que la bendición de su cosecha es echarle triple 15, ¿no? Y se gastan la platica en triple 15, que por estos días está muy caro, porque son productos importados y hoy se están poniendo muy caros. Y resulta que primero hay que leerse el atlas geológico para saber si realmente necesitamos invertir esos recursos de pronto en otro producto que no tiene sentido. Teniendo en cuenta, Víctor, ¿cierto? Por el tiempo, pues vamos a dar
vamos a cerrar este evento, pero muy satisfechos, muy orgullosos, porque el Servicio Geológico Colombiano nos dio esta oportunidad y nosotros les pudimos prestar este servicio de ser como los multiplicadores de esta magnífica idea y presentadores de este proyecto. También, pues, porque esta es nuestra razón de ser de la Sociedad Geográfica de Colombia. La Sociedad Geográfica de Colombia es una institución consultora del gobierno nacional y responsable del conocimiento de la geografía. Esto forma parte de la geografía y entonces sentimos con orgullo y satisfacción pues, que estamos contribuyendo al cumplimiento de nuestra misión. Muchas gracias en este caso, en el día de hoy, nuevamente al doctor Oscar Paredes Zapata y todos los anfitriones del Servicio Geológico Colombiano. Seguimos con ustedes en estos 4 miércoles del mes de marzo. Permiso, doctor Oscar. Bueno, hemos terminado. Señor coronel, mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Entonces, cerramos y gracias a todos. Adiós. Muchas gracias a todos.